The People's Republic of China officially inaugurated its embassy in the Republic of Honduras on Monday, following the establishment of diplomatic relations between the two countries on March 26. Hondurans have expressed great anticipation for closer economic and trade ties with China. Hola José, yo soy Francisco. Yo soy ingeniero eléctrico y estoy en la parte de negocios hacia los bancos y trabajo con proveedores en China. Mis relaciones con China datan desde 2016. Para mí ha sido un placer trabajar con el país asiático de China. He encontrado un gran apoyo en cuanto a calidad de mis productos y servicios, y ahora con esta gran noticia de que se ha abierto aún más la apertura entre el gobierno chino y el gobierno hondureño, estoy más que seguro que mi negocio crecerá. Claro, abre un mundo de oportunidades de acceso a grandes precios y de obtener un producto de muy buena calidad y rápido. Claro, mi interés primordial es visitar el país asiático, conocer las fábricas donde están mis proveedores y buscar nuevas oportunidades de negocio. Creo que las expectativas en todo caso sería que aumentara la cantidad de empresas que operan y generan empleo en nuestro país, y con ello a nivel profesional. Conozco muy poco de China, pero lo que sé es que ha tenido un crecimiento en los últimos años a nivel empresarial y que hoy en día se posiciona más fuerte dentro de lo que son los negocios y su expansión. According to Chinese customs statistics, trade between China and Honduras reached nearly $1.6 billion in 2022.